Me dijeron, de usted depende que desconectemos al niño porque ya se le hizo todo lo posible. Ya no podemos hacer más nada. Una cosa sí que es muy importante que fue básico en la recuperación de Gerson era que la fundación en ese momento estaba siempre en la investigación de lo que era toda la parte de la alimentación alcalina. ¿Por qué los niños se enfermaban? ¿Por qué el pH en el organismo se vuelve ácido y por qué genera cáncer? Pues lo que más entendía yo de que ellos decían es que era un milagro, el niño milagro, como El suelen niño decir por ahí. milagro. Claro, claro. Exactamente. Sorprendidos ellos porque como de un momento a otro se va a mejorar así, porque sí, pues opinaría yo, ¿no? La Fundación Traspasando Fronteras lleva 16 años acompañando a las familias de Colombia que están en una lucha contra el cáncer infantil. En este tercer capítulo conoceremos la historia de la familia Pastrán, una historia que luchó contra el cáncer y que hoy son victoriosos de esta lucha. En el podcast Voces que Traspasan Fronteras. Bueno, hoy vamos a realizar este podcast en el programa Voces Traspasando Fronteras. Vamos a invitar a una familia que llegó a la fundación hace 10 años. Su padre es Carlos Pastrán y vamos hoy a oír este gran testimonio donde ellos han sido unas personas que la fundación ha sido en su programa clave para poder ayudar a esta familia y don Carlos nos va a contar su testimonio. Don Carlos. Buenos días. Sí, doctora Gina. Yo era una familia normal con mis trabajos, mi vida cotidiana. Para finales de 2015 a mi hijo se le presentó un diagnóstico y se conoció como leucemia linfoblástica aguda. Fue remitido para Bogotá. Se le hizo unas quimios. Debido al tratamiento de las quimios, se complicó mucho la salud de él. Estando en ese proceso, mi esposa me abandona. Me dejó a cargo con 5 niños. Fue una situación bastante dura en el momento. Bueno, debido al tratamiento de mi hijo, se le complicó su estado de salud, al extremo de que él llegó a estar inconsciente, con 75 aparatos conectados a él, con varios catéteres, sondas. Estando en ese proceso, los médicos ya me dijeron, se le hizo todo lo posible a Gerson. No podemos hacer más nada. En ese momento, después de haber recibido esa noticia, me llega una llamada donde me dicen que mis hijos me los quitan por abandono, que tenía que presentarme un 2 de abril, para ese entonces era Semana Santa, Jueves Santo. Vine, me presenté, efectivamente se llevaron mis niños. Bueno, ya por la tarde regresé al hospital. Me dijeron, de usted depende que desconectemos al niño porque ya se le hizo todo lo posible. Ya no podemos hacer más nada. Debido a mis circunstancias, me vi en la necesidad de buscar ayuda, pensando que si ya se desconectaba mi hijo,
cómo iba a ser el funeral de él. Pasé esa noche pensando qué iba a hacer de mi vida, qué iba a hacer con mi hijo, sabiendo que tenía que presentarme aquí a la Casa de Justicia en Chía por mis otros hijos. Bueno, una señora me habló de una fundación. Esa fundación se llama Traspasando Fronteras. Me comunicó, me llevó, efectivamente, me encontré a la doctora Gina, al doctor Ernesto Becerra, de una, como dicen por ahí, al grano. Doctora Gina, doctor, mi hijo se me está muriendo. Necesito ayuda para poder enterrar a mi hijo. Tomaron ellos la palabra. Doctor Becerra me colocó la mano en mi hombro. Tranquilo, papito. Estamos para ayudarle. Me pidió que le contara mi situación. Comencé yo a desenvolverme de ese nudo que estaba viviendo en ese momento. Por un lado, mi hijo se me estaba muriendo. Por el otro lado, mis hijos me los había quitado bienestar familiar. Por el otro lado, estaba viviendo la ausencia de la separación de la cónyuge en ese entonces. Sin contar que se me había infectado un pie por haberme quitado un uñero con unas admíndolas avanzadas porque no tenía tiempo ni para tomarme un antibiótico. Realmente estaba muy mal. No tenía techo. Lo poco que tenía me lo sacaron y me lo botaron a un posta. El doctor Becerra, don Ernesto Becerra, dijo: es una situación muy fuerte. Lo vamos a ayudar. Lo vamos a ayudar. En ese entonces ya tomaron ellos el control de como fundación. Bueno, Y bueno, ¿y cómo te sentiste cuando llegaste a la fundación y encontraste ese apoyo en ese momento tan crítico? al principio fue muy duro para mí. Fue durísimo para mí. ¿Por qué motivo? Yo no estaba acostumbrado a mendigar el pan. Yo estoy acostumbrado a ganarme el pan trabajando. Y tener que llegar a una persona, a una fundación, pidiendo ayuda, pidiendo alimentación, pidiendo comida, fue bastante duro para mí. Durísimo. Me sentía avergonzado. Me sentía frustrado. Llegué incluso a pensar en suicidarme. Bueno, pasando el tiempo, ya como de entrando más en confianza con el doctor Becerra y la doctora Gina, ellos comenzaron a proporcionarme ayuda. Ayuda que para mí era sagrada, esa santísima comida. Era de vital importancia. Como me habían sacado mis cosas,
No tenía techo. Mi techo era el Hospital La Misericordia. Allá dormía. Me madrugaba, esperaba el reporte médico y venía aquí a presentarme ante la Casa de Justicia para dar la cara por mis otros hijos. Dentro de mi poco espacio que me quedaba, tratando de buscar trabajo, tratando de buscar un techo, tratando de recuperarme de mi salud y reponiéndome de todo lo que estaba pasando. Bueno, en una búsqueda de vivienda encontré una casita prefabricada con mi Diosito, digo yo, estuvo ahí de mi parte. Encontré un número en un posta con una persona que me acompañó. Llamemos a ese número. El señor contestó. Señor Luis Solano. Él estaba haciendo el mantenimiento a esa casita prefabricada. Dijo, sí, yo estoy en mi casa. Si gusta, si no está muy lejos, pase y la mira. Efectivamente, estaba a menos de 500 metros. Llegué allá. Hablé con el señor, hablé con la esposa del señor. Le planteé la pregunta, ¿cuánto vale? En ese entonces 450.000. En ese instante llegó otra familia, unos muchachos, unos 18, 19 años, unos pelados jóvenes. Para mí estaban como volados de los padres, pienso yo, haciendo la misma pregunta por el arriendo de la casita. Estando ellos hablando, llegó otro matrimonio. La misma pregunta. Somos mi esposa, yo y mi niña de 15 años. Entraron, miraron la casa, aparentemente se organizaron ellos. Aquí vamos a colocar la nevera, aquí el televisor, las dos camitas. Me sentí perdido. Dije, Ahí no encontró salida en ese momento. exacto. Dije, aquí estoy perdido. ¿No? ¿Qué me van a arrendar a mí si no tengo nada? Sí. Dije, hay dos personas que están postulando también. Bueno, don Luis les hizo la pregunta, ¿para cuándo me levantan plata? El señor con la niña de 15 años aproximadamente dijo, deme 8 días, yo se la levanto. Los dos jóvenes, tan pronto me paguen, yo le pago. Don Luis me aborda a mí y me dice, bueno, ¿y usted cuánta plata tiene para pagar la casa? En ese momento no tenía ni 5 pesos en mi bolsillo, nada. Le dije, don Luis, si usted confía en la palabra de un hombre, le doy mi palabra, que yo le pago ese arriendo. Nos miró a los tres, meditó un poquito, pensaría yo. Dijo, ya sé a quién le voy a arrendar. Llegó y me señaló, a usted le voy a arrendar. Sí. Bueno, la cuestión era cómo iba a conseguir el dinero para pagar esos 450.000. Como el tratamiento de leucemia o de cáncer, y más para infantes, para niños, requiere acompañamiento, no podía trabajar. Tenía que estar 100% con él. Pero tenía que cumplir con ese compromiso de pagar un arriendo. Aparte de eso, era el compromiso que me daban en bienestar familiar para poderme entregar a mis hijos. Tener una casa. Tener una casa, tener un trabajo y tenerlos estudiando. Bueno, el Señor me entregó la casa y
30 de abril del 2016. Tenía que entregarle la plata el 5 de mayo. Bueno, ya tengo casa. Pero como mis cositas las había perdido. Llegar a encontrar 4 paredes ahí. Dije, no tengo nada. No tengo nada. Bueno, mientras tanto mi hijo en la unidad de cuidados intensivos. Sumamente grave. Sumamente grave. Con un celular le tomé fotografías como para tenerlas de recuerdo. Dije, si hay que desconectarlo, me quedo con las foticos. Eran tan fuertes esas fotos que no soporté. Tuve que borrarlas. Sí. No soporté. Bueno, ya tenía que acudir de nuevo a la Fundación Traspasando Fronteras. Ya les comenté, ya tengo un techo. La doctora Gina y el doctor Becerra me acompañaron a la casa. Se llevan esa sorpresa Que no había nada. que estaba las solas paredes. Como digo por ahí, se pusieron manos a la obra. Su merced, doctora Gina, me regaló esa camita que para mí es un regalo muy hermoso. Me regaló esa camita. Nos dio bastante mercado. Bastante mercadito, gracias a Dios. Bueno, ya tenía una cama. Ya tenía mercado. Tenía que recuperar a mis hijos. Porque yo sabía que en el hospital mi otro hijo estaba casi que seguro. Pero me interesaba también mis otros hijos. Claro, para la fundación era muy importante cuando recibimos al señor Carlos Pastrán, esa familia que en ese momento llegaba sin nada, con su dolor, con su hijo, con unas necesidades básicas que no las tenía. Y era un proceso en ese momento de apoyo total, de poder de que esta persona tuviera la tranquilidad de sentir una familia acá en Bogotá, porque el señor Pastrán era de Boyacá y venía pues de Boyacá. Entonces eso implicaba para nosotros un gran compromiso de poderlo acoger, de poder realmente integrarnos con esta familia para darle todo el apoyo que se necesitaba. Entonces pues muy contentos cuando se consiguió la casa, ¿sí? Sí. Cuando se empieza a amoblar esa casa y empieza usted a sentir esa seguridad de tener un hogar. Exacto, ya me entregaron a mis hijos. Mi hijo, los 22 días que duró inconsciente, hasta que no sé cómo lo hicieron. Me ofrecieron un producto, Sango se llama ese producto. Me dijeron, papito, papito papá ayer, me dice la doctora Gina. Su hijo salió para este producto que lo donaron. Muy bueno. Dele una copita por la mañana, otra a mediodía y otra por la tarde y tómese una usted. Recibí yo ese producto. Eran 4 frasquitos, 4 botellas. Llegué al hospital y le di a mi hijo media copita. Y yo me tomé una copita. Bueno, pasó así, ¿no? Ya mirando y pensando, ¿y ahora qué hago yo? Buscando opciones.
Cuando comencé a notar que a mi hijo se le ponían Los los cachetes. cacheticos rosados, que ya él comenzó a moverse y a pedirme Comida. que le diera agua. Ah, Él me estaba pidiendo agua. Fue tanta la emoción que yo cogí un vaso y de agua del lavamanos y le di de agua esa. Por la gravedad que él tenía de la bacteria que lo estaba invadiendo, no tenía que darle agua, que le estaba invadiendo, según concepto médico, los riñones, los pulmones, el corazón, el estómago. Por eso tuvieron que sondearlo. Debido a eso, no sé si era inconsciente o era que lo tenían dormido. estaba ¿Cómo muy se? sonoliento. Sí. Bueno, yo le di agua. Me regañaron para darle agua. Ya me habló, me preguntó, papá, ¿dónde está mi mamá? ¿Qué le respondía yo a un muchacho, a un niño? ¿Qué respuesta le daba yo en ese caso? Sí. Viendo que prácticamente se estaba levantando de entre la muerte, como lo dijeron los médicos. Niño milagro, se levantó. ¿Cómo le iba a decir yo? Su mamá lo abandonó. No podía, no podía decirle eso. A medida que le fui dando el producto, fue mejorando. Ya salió de la unidad de cuidados intensivos, lo remitieron para un cuarto. Y en ese cuarto ya hubo más tranquilidad, ya recuperé mis hijos. Una persona, una muchacha muy querida, ella también contribuyó en eso. Ella y su familia, su hermana y su mamá, contribuyeron mucho a que rescatara a mis hijas. Y mi otro niño, que en ese entonces tenía 2 añitos. Sí. Me da sentimiento recordar esas cosas. Bueno, ya le dan salida a Gerson del hospital. Por primera vez llevo a Gerson a la Fundación Trasplazando Fronteras. Un niño, una puñada de huesos diría yo más bien. Totalmente delgadito. Desnutrido, total. Los solos huesitos, ya sin cabello. Tan pronto lo vieron, comenzaron a estructurar un programa de alimento alcalino. La Creo que alimentación alcalina, sí. y eso contribuyó a alimentar a mi muchacho, aparte de que yo no podía trabajar muy bien, que digamos que me tocaba estar pendiente de él ahí en la casa. Claro, don Carlos, una cosa sí que es muy importante que fue básico en la recuperación de Gerson era que la fundación en ese momento estaba siempre en la investigación de lo que era toda la parte de la alimentación alcalina. ¿Por qué los niños se enfermaban? ¿Por qué el pH en el organismo se vuelve ácido y por qué genera cáncer? Y cuando fue la oportunidad con Gerson fue empezar a ver que podíamos darle un producto en el cual empezaba a alcalinizar el cuerpo, a ayudarlo a él en su nutrición y a la vez empezar con una nutrición que le apoyara a su desarrollo. Eso fue lo que, digamos, empezamos nosotros a apoyar en el programa con el caso de Gerson. Ya posteriormente él empieza a tomar ese producto, es cuando empieza a tener toda esa fuerza, empieza a quererse levantar,
usted lo lleva a la fundación y ahí ya empieza ya, digamos, a adherirse totalmente al programa. ¿Usted qué sintió ya cuando se vio totalmente acogido cuando llega su niño a la fundación? Como yo se los he dicho a ustedes se convirtieron en mi familia. Prácticamente son mi familia. Ustedes se convirtieron desde ese instante en mi familia. Muy pendientes de mi hijo, muy pendientes de mis otros niños, de suministrarnos la comida. Realmente ni mi propia familia carnal no lo hicieron. Por ese motivo, como padre, como ser humano, les agradezco una y mil veces a la doctora Gina, al doctor Ernesto, por haber creado esa fundación, por haberse convertido en un pilar fundamental para el desarrollo de mi familia, de mis hijos. Sí, don Carlos, nosotros como fundación es una gran alegría de ver de cómo una familia llega y empieza realmente a desarrollarse y a coger el programa de la fundación, de ver las mejoras en que Gerson empezó realmente a tener una mejora sobrenatural, porque realmente ese pedazo yo quiero que usted lo cuente más a fondo cuando usted qué siente cuando Gerson empieza a reaccionar a través de esta nutrición, a través de todo este proceso y empieza a tener esa mejoría. Cuando usted llega a la fundación supuestamente a pedir un entierro, porque usted llegó a la fundación también fue a golpear a que la fundación le ayudara para poder enterrar a su hijo. Pues eso era mi pensado, pero ya viendo una gran felicidad por mi hijo, aunque me abargaba la tristeza por la ausencia de la mamá, porque ese era uno de los temores, que este niño se me muere y ni la mamá se entera. Claro. Por otro lado, muy feliz de encontrar una mano amiga que me diera la manito cuando yo lo necesitaba. Agradecido con mi Dios por ver a mi hijo surgir de nuevo. De las 3 veces que él estuvo agonizante por criterio médico, Sí, claro. que él prácticamente 3 veces se murió, 3 veces resucitó, y fue también por ese producto que nos Claro dio. que se dio y a través de toda esta nutrición alcalina que empezó. Eh, ese producto llegó a través de una compañía en Utah que lo empezó a donar a la fundación y lo que nos decían era que subía muchísimo las defensas y empezaba a hacer en el organismo a dar la parte como alcalina en el organismo. Entonces, cuando el pH del cuerpo está ácido, prolifera las bacterias, prolifera cualquier enfermedad y más el cáncer. En ese caso, cuando se alcaliniza, pues empieza a parar la parte de bacterias y empieza a neutralizar el pH en el cuerpo. Este producto que se les dio fue Sango, es un jugo que las personas lo toman pues estando enfermas o bien, pero es dosificado, donde se les empieza a dar a los niños de tal manera de que ellos empiezan a tener sus defensas que se empiezan a subir y empiezan a tener todo su pH alcalino. Esta es la parte de lo que ahí empezó realmente la parte de investigación en la fundación del proyecto Alcali. Y era que teníamos que investigar por qué daban las enfermedades, por qué daba el cáncer, por qué las personas a través del pH en el organismo cuando está ácido se complican o estén en cortisol.
eso genera toda una serie de enfermedades físicas. Entonces la fundación pues creó un grupo interdisciplinario de investigación donde empezamos a averiguar qué teníamos que hacer para poderle dar a nuestros niños en la nutrición y alcalinizar los pHs de los niños para que ellos tuvieran esas mejorías. Sí me gustaría muchísimo invitar a Gerson, desde el punto de vista, la vivencia de Gerson, de lo que él experimenta con todo este proceso, y realmente a don Carlos, pues le agradecemos muchísimo de Muchas que gracias. nos haya compartido este testimonio tan grande. Acá Gerson es el niño milagro de la Fundación Traspasando Fronteras, el niño que llegó a la fundación de 14 años con una leucemia, con un cuadro clínico bastante complicado. Y Gerson, bienvenido al podcast, a que tú nos cuentes y le cuentes a la audiencia realmente cuál ha sido tu testimonio desde el punto de vista de cuando tú llegaste a la fundación, qué sentías, qué te pasó cuando empezaste a tomar el jugo, cuando empezaste con tu nutrición, que nos cuentes como de lo más profundo de tu corazón lo que tú viviste. Bueno, buenos días, que tal cual como dice la doctora Gina, mi nombre es Gerson Enrique Pastrán Buitrago, soy el niño de la cual fue sobreviviente de una leucemia linfoblástica aguda, diagnosticada en el 2014 más o menos. De acuerdo a lo pasado, ya estando aquí en el presente, el producto de la cual recibí me llenó de mucha energía. De un momento a otro recibí una gran energía para hacer mis cosas, de querer dibujar lo que más me gusta, conocer a la familia aquí de la doctora Gina, al doctor Becerra. Ese producto es muy bueno, la verdad, yo lo recomiendo una y mil veces para que no tengo excusa negativa ante ese producto. ¿Qué más podría decir de Bueno, mi hay parte? algo que sí que quiero que nos compartas, es, tú estabas inconsciente, o sea, totalmente en ese momento desahuciado, de que no había que hacer nada más. Cuando tu papá llega y empieza a darle ese producto, en ese momento, ¿tú qué sentías? O sea, ¿cómo estaba tu mente? ¿Cómo estabas tú? ¿Qué pasaba internamente? Bueno, tal cual como yo recién me presenté ante la doctora, antes de recibir ese jugo, yo estaba pues en blanco, por decirlo así. Eh, no pensaba en nada más, sino solamente en mí, en qué me iba a pasar o qué sería más adelante de mi vida, si estaría en esta tierra o no estaría. Ya cuando mi papá llegó de su otra, otra dificultad, que en este caso serían mis hermanas, eh, él me ofreció el producto. Yo ni siquiera quería probarlo, pero él me motivó a probarlo. Normalito, me dio una oncita y una copadita de ese producto. Pasando el tiempo, una hora, media hora, podría decirla yo, empecé a sentir una energía muy grande. De un momento a otro me paré de la camilla. Me paré de la camilla ya estando fuera de la unidad de cuidados intensivos. Me paré de la camilla, empecé a caminar como si nada. Y fue una mejoría que los médicos dijeron como que ¿por qué está caminando si recién salió eso no debería estar caminando? Entonces pues ya fue una mejoría grande que yo sentí. Y empecé a tener mucha mejoría en mi cuerpo y fue mucha más rápida la sanación que tuve en ese tiempo. ¿Qué decían los médicos cuando dan un dictamen donde dicen, no, ya no hay nada que hacer, usted está ya en un estado, al papá le dicen a don Carlos, y empiezan a ver esa mejoría suya, donde empieza a reaccionar todo ese producto y toda esta nutrición? ¿Qué decían los médicos cuando lo volvieron a examinar? Pues lo que más entendía yo de que ellos decían es que era un milagro, el niño milagro, como suelen Niño decir por ahí. milagro. Claro, claro. Exactamente. Sorprendidos ellos porque como de un momento a otro se va a mejorar así, porque sí, pues opinaría yo, ¿no? Eh, mi Dios es muy grande y ante todo él le agradezco que los puso a ustedes en nuestro camino, la Claro, verdad. no, eso es una parte, o sea, que somos instrumentos realmente para poder desarrollar
todo este programa. Y bueno, Gerson, y ya después entonces tú te recuperas. Y yo me acuerdo que tú empezaste ya a levantarse, a comer. La fundación, pues tú eras la persona que con tu familia recibían toda la parte de nutrición en mercados. ¿Qué pasaba cuando llegaban todas esas ayudas a tu casa? Donde tú decías, ok, llegó alimento, llegó ropa, ¿qué sentían ustedes? No, un gran alivio, la verdad, porque pues a conciencia pues estábamos muy mal económicamente, físicamente también estábamos mal. Cuando empezamos a recibir esas ayudas, fue un gran alivio pues de parte mía y de mi papá, pues más que todo mi papá, porque él estaba presionado con el tema de nosotros, porque pues, él solito ahí. Y pues de parte mía yo solamente pensaba en mi mejoría. Yo estaba desconectado del mundo como tal hasta que empecé a recibir la ayuda. Ya fue cuando empecé a entrar en razonamiento, eh, a contactarme con ustedes, perdón, a empezar a hablar con ustedes, a tener más confianza, eh, poder dialogar, saber más de ustedes. Ok, bueno, Gerson, de todas maneras, a ver, una de las cosas más importantes para la Fundación Traspasando Fronteras es ver estos testimonios en las familias donde vemos las mejorías de los niños, donde vemos que hay un resultado como familia, que se trabaja toda la parte de lo que es el trabajo social realmente, tanto de grupo como de caso, y ver estos resultados que nos llenan el corazón. Traspasando Fronteras hace énfasis en la nutrición alcalina, porque es un medio en que nosotros como personas, uno cree que la alimentación es hacer dietas. Nosotros no debemos hacer dietas, debemos de saber comer, debemos de tratar de tener un pH 7 en el cuerpo, donde eso nos da salud y eso genera bienestar para cualquier ser humano. El proyecto de Alcali es un proyecto investigado con un equipo interdisciplinario de nutricionistas, oncólogos y toda una serie de profesionales donde se investigó por qué deberíamos nosotros ser nuestro proyecto bandera en la fundación a nivel Colombia. Es un impacto social a nivel Colombia, que impactamos a la comunidad, que impactamos a las familias de la fundación y a todas las personas que a nivel mundial nos puedan oír en este momento. Sí hay solución para las enfermedades, y es siempre de tratar de tener nuestro cuerpo sano, tratar de saber cómo debemos de combinar nuestros alimentos, de tener una vida tanto emocional como física lo sana y lo mejor posible. Entonces, esto para nosotros es una gran alegría ver estas familias de estos niños que han tenido estas mejorías, y especialmente Gerson, que tú testificas acá con tu papá todo este proceso. Es una familia que se cobijó absolutamente en todos los proyectos de la fundación, como en la parte de salud, en la parte de campañas, en la parte de todo lo que es la parte de educación, de recreación y cultura, en todos los eventos y lo que hace la Fundación para el Desarrollo Social de estas familias. Entonces, estamos muy agradecidos con ustedes de que nos hayan acompañado en este podcast, de que hayamos tenido esta posibilidad de poder compartir este testimonio a muchas personas y que nos cuentes ahora en este momento cómo es tu día, qué ha pasado en tu vida a partir de esa mejoría. Bueno, a partir de esa mejoría, hoy en día ya tengo 23 años de edad, ya hace mucho tiempo, hace 9 años exactamente, pasando a los 10. Gracias a Dios tengo un hijo, tengo un hermoso retoño, por decirlo así. Tiene 3 añitos de edad. Puedo trabajar, estoy trabajando. Tengo buena salud. Puedo ayudar a sacar a mi familia adelante ya con la edad que tengo. Y espero y aspiro poder seguir siendo parte de la familia Traspasando Fronteras. Claro, para nosotros es una gran bendición contar con ustedes. Es una gran bendición de invitar a muchas personas que viven este flagelo, de que sí hay una alternativa en la parte de la salud.
Estamos muy agradecidos, don Carlos, de que haya participado en este podcast, a que hayan dado su testimonio, a que podamos llevar este testimonio al mundo entero, donde sí podemos darnos cuenta que las pruebas y todo lo que podamos pasar en algún momento de la vida sirven para una resiliencia, para más adelante ayudar a más personas. Quiero invitar a todas las personas que oyen este podcast a que se unan a Traspasando Fronteras, a que somos un equipo de inversionistas del cielo que hacemos nuestro servicio para poder preservar vidas. Todo contrarreloj es lo más importante en este momento. El minuto a minuto que pasa en nuestras vidas, podemos salvar vidas, preservar vidas. Profesionales de todo tipo de personas se pueden unir a esta obra, sus empresas, lo pueden hacer a través de responsabilidad social, de planes de apadrinamiento, de monetizaciones, de lo que ustedes crean conveniente para lo que es preservar vidas. Hoy vemos una familia que a través de personas que ayudaron, que se volvieron parte de Inversionistas del Cielo en esta institución, sacamos familias como las de Gerson con unos testimonios de sanación absoluto. Indudablemente son niños milagros que también está a la mano de Dios para que esto suceda como voluntad de Él. Hoy damos gracias el haber participado con ustedes, con la audiencia que nos escucha, y agradecemos que nos acompañen en el siguiente podcast. Mil bendiciones. Podcast Voces que traspasan fronteras. Un espacio para que conozcamos y aprendamos las historias de lucha contra el cáncer infantil en Colombia. Fundación Traspasando Fronteras.